que Dios decidió hacer a los seres humanos, ya había hecho una primera creación de seres. Fueron los seres celestes, que llamamos ángeles. Y pues con todas sus connotaciones también entre ellos, ¿verdad? Ángeles, querubines, serafines, en fin, toda una corte celeste. Pero cuando pensó en hacer el ser humano, lo pensó realizar como ser humano, haciéndolo a su imagen y semejanza. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que la Biblia diga que los seres humanos han sido creados a su imagen y semejanza? Bueno, entre otras cosas, que lo ha dotado de 4 características esenciales, fundamentales, que nos hacen verdaderamente seres privilegiados. Por eso dice el Salmo 8, nos hiciste, Señor, poco inferiores a los ángeles, en gloria y dignidad. Por eso les diste el mando sobre las obras de tus manos. Primero, el Señor los dotó de la razón, del intelecto, de la capacidad de discurrir, cosa que no se las dio a los animalitos, que actúan con una inteligencia animal, con un instinto de conservación. Pero el ser humano es un ser pensante, ¿no? Y ese es el primer atributo. El segundo atributo es que los hizo libres. Les dio el libre albedrío para que ellos pudieran hacer verdaderamente hombres no dependientes, no esclavos, hombres libres. Pero como se puede optar en nuestro libre albedrío, no solamente por las cosas siempre buenas, sino seríamos, hagan de cuenta, como autómatas. El Señor nos hizo buenos como computadoras, como robots. No. Tendremos que tender a la bondad de las cosas, a la justicia, pero no siempre es así. De tal manera que, teniendo la posibilidad de llevar un rumbo distinto a aquel que es el correcto, entonces el Señor le puso una ley al hombre. Y le hemos llamado como la ley natural. La ley natural. Entonces la razón es esa capacidad pensante, elucubrativa del ser humano. Luego la segunda cosa, el libre albedrío, la capacidad que tiene el hombre de decidirse por el bien o por el mal. Si se decide por el bien, entonces es libre. Si se decide por el mal, es esclavo de su propio egoísmo. El mal siempre esclaviza, es desamparo. Y luego, la ley natural. Conocemos que dentro de nosotros podemos distinguir, aunque no hubiéramos ido a una universidad, podemos distinguir entre aquello que debemos de hacer, que sea lo mejor, que sea lo bueno, que sea lo justo, que sea lo bello. La ley natural, ¿sí? Entonces es una ley que me dice: haz todo el bien que puedas y evita todo el mal que puedas. Estamos formateados con esa ley. Entonces, de la confrontación entre la razón, la libertad y la ley, surge la conciencia, que es el tema que estamos analizando. Es ese juicio íntimo que nos indica una bondad o una maldad de las acciones. Es decir, podemos accionar una cosa,
aprendimos la vez pasada, nos deja una gran satisfacción. Pero si hacemos una cosa que está mal, nosotros decimos, no, he decidido que esto que voy a hacer malo sea bueno, y yo le voy a pensar que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno, y así me lo quito de encima. No, no te lo quitas de encima. La conciencia actúa en el momento y después de la acción. Ese es el problema de la conciencia. Así que habrá personas que cometieron una grave falta, ya fueron con el psicólogo, ya fueron con el psicoterapeuta, ya hablaron con el sacerdote y siguen con el problema. ¿Por qué? La conciencia hace su trabajo. Es tremendo. Pero es parte de esta estructura psíquica, emocional, con la que fuimos hechos por el Creador. Y es maravilloso, deberíamos agradecer infinitamente estas cosas al Señor. Por tanto, en el tema de la conciencia, no podemos decir que es la conciencia la que va a generar una norma moral. ¿No? La norma moral se descubre por la conciencia, pero no la genera la conciencia. ¿Sí? En la moral o en la teología moral existe algo que se llama la moral de situación, y consiste en afirmar lo siguiente: todos cometen aborto hoy en día. En consecuencia, como son todos los que lo hacen, pues yo creo que no es malo. Esa es la moral de situación. Por eso la conciencia no puede inventar la ley. La ley en sí misma es independiente. Pero ¿qué es lo que hace la conciencia? Se conecta para comprender algo que vamos a llamar más tarde la ley moral o la norma moral. Tenemos que aprender cuáles son esos elementos que nos vienen de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia y de las leyes civiles, militares, canónicas y todo lo demás. En ese sentido hablaremos entonces de una conciencia bien formada. Entonces, aquí hay unos vericuetos que hay necesidad de clarificar para que nosotros lleguemos a tener en esa lista que mencionamos la vez pasada una conciencia pura, una conciencia recta, una conciencia bella, estética, que agrade a los ojos de Dios. De tal manera que entonces la conciencia intuye desde ese yo profundo aquellas cosas que son objetivamente buenas, pero también objetivamente malas. Necesitamos recuperar una conciencia moral perfecta en el conocimiento de las leyes. Y hablaremos también de toda esta enorme diversidad de leyes, comenzando por la ley eterna. Está sustentada por Dios. Dios sustenta todas las leyes, la ley eterna. Y luego, Él mismo genera en nosotros, decíamos, la ley natural. Y luego, Él mismo sustenta la ley positiva o objetiva. ¿Sí? Le llamamos la ley revelada. En la divina revelación, ahí está la ley de Dios. Están los mandamientos en el Antiguo Testamento. Está la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Esas son leyes positivas, ahí están. Y luego están también las leyes eclesiales, hay que respetarlas. Y luego están también las leyes civiles, hay que respetarlas. Pero ¿quién es el que sustenta la ley? El divino legislador, Dios. Pero ya hablaremos de este renglón después. Entonces, de la conciencia, yo intuyo que matar es malo. Está en mi ADN de ser humano. Intuyo con mi conciencia.
Lo tengo bien en el plano de esa conciencia regida por la ley natural, pero luego la conciencia descubre el mandamiento objetivo más tarde del decálogo. El niño crece y se da cuenta de que hay una ley que le llamamos el decálogo, que dice: no matarás. Entonces la conciencia se fortalece con el conocimiento de una ley objetiva, positiva. Ahí está puesta, positiva, puesta. Aquí está escrito: no matarás. Habéis oído, dice Jesús, que se dijo, pero yo los digo, todavía vamos en la línea de la ley. Y el Señor no ha venido a quitar las leyes, sino a darles perfección. O sea, somos hijos de ley, somos hijos de la ley. Los judíos creen que nosotros prescindimos de la ley. Y una vez un compañero que se dio cuenta que en la doctrina de los niños se les daba el decálogo de la ley de Moisés, se quedó así, dice: ¿a poco ustedes también enseñan la ley de Moisés? Claro que sí. De esa manera, los niños tienen que aprender la norma objetiva, y de esa manera su conciencia, al escuchar las normas objetivas, positivas, su conciencia se va fortaleciendo y llega a ser una conciencia moral. Sin esa información es solamente conciencia. Ya tiene esa información y actúa en esa dirección, tiene perfectamente una conciencia moral, tiene belleza moral esta persona. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No lo estoy haciendo pelotas? Bueno, entonces vean, no vamos a tener una oposición entre conciencia y ley moral. Vamos a ver que entre la conciencia y la ley moral, que está fuera de la conciencia, pero que puede ser entendida y asimilada, ¿no? Es una complementación, es un enriquecimiento, es un dato que yo necesito para formar mi conciencia. Si no lo hago, voy a ser una conciencia, pero una conciencia deformada, torpe, irreflexiva, laxa, ¿cómo se dice cuando una persona, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado? Sí, pero eso de estricto, hay otra palabra. Escrupulosa. No sé por qué motivo, siempre se me olvida esa palabra, escrupulosa. Si una conciencia escrupulosa, pues no, hace sufrir muchísimo. No saben cómo sufre la persona escrupulosa. Porque tiene la conciencia que, que se vive, no, la libertad del versículo, el gozo de vivir, la alegría de vivir. No, la conciencia, no será pecado, ¿verdad? Entonces, la conciencia, pocas y sencillas palabras, concluimos, se tiene que formar, se tiene que educar, y hace eco a esas leyes que Dios ha dado, hasta conducir a la ley eterna. La ley eterna. Tiene que educar. ¿Por qué creen que Obreros de Cristo está constituido en este pilar, en este principio que llamamos principio formativo? Porque es en la formación donde poco a poquito se va formando la conciencia. Parece que no, pero así es. Mire, hay una cosa que a mí me parece hasta milagrosa, de veras. La gente, yo la respeto porque sus opiniones, y a lo mejor por los malos ejemplos, no deja fácilmente que sus niños pequeños hagan la labor de acólito. Tienen temor, uno entiende, ¿verdad? Porque han pasado cada cosa. Pero no se imagina lo que le aporta a la formación del niño el de hacer ese ministerio de acólito. No se imagina todo el bien que les produce al niño. Y yo he visto el milagro, ¿verdad? En la misma familia de aquí de Chayito, que por cierto no la veo. No viene ahora. Tuvieron un problema
Lo que quería decir es de que el niño puede andar por ningún lado. Cuando empieza a sentir la responsabilidad, la atención, la escucha, el estar quietecita en el altar, en la cera, en contacto con la divinidad, Jesús Eucaristía, todo ocurre, el niño, olvídense, está adquiriendo valores, o sea, se mueve en el fogón de Dios. Y la vida formativa así es, nos movemos en su palabra, existimos en su palabra, nos alimentamos de sus sacramentos. La vida formativa siempre está dando una. Por eso es una gran responsabilidad que tienen nuestros hermanos enlaces de vigilar también por la vida de comunión de sus hijos. ¿Sí? Y los que todavía no son enlaces, pues vayan poniendo